Lo que vamos a hacer ahora, en lugar de pedirle a Fernando Simón que nos haga una exposición, le hemos pedido que acepte una entrevista, que ha aceptado encantado, y sabe que vamos a favor de obra, a ver si entre todos, y con su experiencia, y con el diálogo, somos capaces de ver qué cosas se han hecho bien, qué cosas no se han hecho bien, qué otras cosas podemos hacer mejor cuando se produce una crisis sanitaria como las que recientemente hemos vivido en el país. Hemos hecho esta organización para que quede un poquito más limpio las cámaras. Siempre en la urgencia tenemos los problemas del sonido, haremos lo que podamos. Vamos a ver, cuando digáis por ahí comenzaremos. Si hoy transformar un aula de la UIM de pronto en un plato de televisión es complicadito, pero es exactamente lo que estamos haciendo. Aquí con ayuda de estos colegas que le echan ahí mucha profesionalidad. Daniel, tú me das el ok, ¿Vale? Muy bien, pues comenzamos nuestro diálogo con Fernando Simón Soria. Él, como saben, ha sido el portavoz en la crisis sanitaria del ébola, es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Sí. Bienvenido. Permítame, usted es médico, vamos a dar los datos fundamentales, es epidemiólogo, aunque en España esta especialidad no existe. No como tal. En España la especialidad es medicina preventiva y salud pública. Dentro de esta especialidad hay quienes se orientan hacia la epidemiología y quienes se orientan hacia otras ramas de la salud pública. Pero hay buenos epidemiólogos también en España. Hay de los mejores a nivel mundial, en diversas áreas además, no solo las enfermedades infecciosas. Muy bien. Yo estaba planteando el otro día a unas personas, y no lo digo porque aquí hay muchos médicos, que sinceramente yo creo que la medicina de esas carreras que en España se forman muy bien. Y si no fuera verdad, pues no habría tantos médicos españoles dirigiendo hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No, yo creo que en España el nivel de la medicina, de la salud pública, de la asistencia sanitaria es del mismo nivel que los mejores países del mundo. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas en las que estamos por delante y siempre habrá algunas cosas en las que estamos un poco por detrás, pero yo creo que en general estamos a un nivel muy alto. Estamos en medicina muy altos, en trasplantes somos los mejores del mundo. ¿Eso dicen? ¿O no es verdad? Sí, yo creo que el sistema de trasplantes español, tanto por la cantidad de trasplantes que se hacen como por el sistema establecido para hacer los trasplantes, es realmente de los mejores del mundo y muy envidiable. De hecho, la Organización Nacional de Trasplantes es referente en todos los foros sobre trasplantes que se hacen en Europa. ¿Y en donación de sangre? También estamos muy por encima de la mayoría de los países. Yo no sé si es porque en España somos solidarios, porque se estableció un sistema muy bien estructurado, pero España es de los países que tienen autosuficiencia en sangre, incluso tienen en algunos casos suficiente capacidad como para ayudar a otros países en caso de necesidad. ¿Y en investigación de biología molecular, células madre, por ejemplo? Yo creo que eso, durante los últimos años se ha invertido mucho en España en biología molecular, biología celular, células madres, y la investigación básica en estas áreas en España yo creo que es también de muy alto nivel. No es mi área. A pesar de algunos gobiernos que han puesto trabas a eso. Hombre, yo no sé si son trabas o no. Es cierto que en algunos periodos es más difícil que en otros, por cuestiones legales, por cuestiones éticas, porque ten en cuenta que la investigación está siempre en el borde. A mí es el área que me gusta trabajar en investigación, entre otras cosas porque está siempre en el borde, entre la certeza y la incertidumbre. Es una línea muy fina en la que nunca tienes seguridad de nada de lo que haces y en algunos casos esa seguridad o falta de ella está relacionada con cuestiones incluso legales o éticas que hay que regular y bueno, en algunos periodos ha sido más fácil que en otros. Fernando Simón, ¿usted es un investigador, se considera un investigador? Sí, muy operacional, pero sí, de hecho yo soy funcionario, pero soy funcionario de organismos públicos de investigación. Mi plaza como funcionario es investigador de organismos públicos de investigador. Sin embargo, está en un puesto enormemente operativo. Soy epidemiólogo. Los epidemiólogos hacemos investigación, pero nuestro tipo de investigación es diferente a la que a lo mejor la gran sociedad, la mayor parte de la población percibe como investigación. En investigación tienes investigación básica, es habitualmente en laboratorios, todo lo que hablábamos antes de biología molecular, biología celular, etc. Luego tienes investigación mucho más operativa, que es la que hacemos, por ejemplo, en salud pública y epidemiología, y esa es mi área. Por tanto, en medicina en general estamos muy bien.
en trasplantes de los mejores del mundo, al mismo nivel probablemente en donación de sangre, bien en investigación en células madre, pensamos en Bernat Soria y en muchos otros que están ahí investigando. Ahora, en emergencias, y entramos en emergencias, ¿ahí cómo estamos en esa comparativa? No estamos tan bien, pero no sé si sería algo que tendríamos que poner en un nivel de comparación con otros países, porque los otros países no están mucho mejor que nosotros. Claro, pero eso consuela poco. Consuela poco, de hecho. Nos comparamos ahora con la excelente medicina, con la situación de los trasplantes, con la solidaridad de la donación de sangre. Nos estamos comparando con lo mejor, que está en nuestra casa, además. El control de emergencias, de riesgos sanitarios, es un área que se está desarrollando mucho y muy rápido en los últimos años. Eso requiere un periodo de aprendizaje y yo creo que estamos todavía en parte en ese periodo. Ese periodo de aprendizaje, que además requiere una coordinación multisectorial e internacional muy importante, porque los riesgos ya no son riesgos locales casi nunca, sino que suelen ser riesgos de ámbito nacional o internacional. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje obviamente hace que no estemos al mismo nivel que en otras áreas de la medicina, pero lo cierto es que el desarrollo es muy rápido y es cierto que la necesidad de ese desarrollo ha llegado casi de la noche a la mañana. El mundo ha cambiado muy rápido en los últimos años y con él los riesgos sanitarios, y eso requiere ese periodo de adaptación. Yo sé que usted ha estado en muchas crisis internacionales. ¿Cuál ha sido la más difícil, la más arriesgada? Quizás soy un poco inconsciente, pero riesgo, para mi persona, nunca lo he percibido como tal. Para la población, la que más me marcó a mí por el impacto que tuvo en la población que sufría la crisis fue una epidemia de cólera en la ciudad de Beira, en Mozambique, en el año 98, me parece que fue, en la que en 3 o 4 semanas se tuvieron muchos más casos. Estaban casi en estado de shock, prácticamente en estado de depresión. Y los que estábamos investigando, completamente desesperados, y los que estábamos investigando la epidemia para tratar de establecer los mecanismos de control, además de hacer nuestro trabajo, teníamos que hacer un trabajo de apoyo psicológico muy importante a los sanitarios, porque es muy duro estar trabajando en salud y ver que todos los días se te mueren un montón de pacientes que a lo mejor en otras circunstancias hubiera sido relativamente sencillo salvarlos. Ahora iremos al ébola, pero antes déjeme mirar unos cuantos siglos atrás, porque yo sé que usted ha estudiado la peste. Y la peste en el siglo XIV fue algo absolutamente devastador en Europa. Los datos principales de aquel genocidio, ¿cuáles son? Pues sí que es cierto que la peste es quizás la enfermedad que tiene la historia más negra de todas las enfermedades que conocemos. La peste llegó a Europa en el año 1346, a mitad del siglo XIV. Fue un ataque de ejércitos tártaros a la península de Cafa, que está en el Mar Negro. Ahora está de moda por la crisis de Ucrania, porque también Cafa fue centro de uno de los ataques. Los tártaros traían la peste de las estepas siberianas o de Asia y la transmitieron a los habitantes de la ciudad de Cafa, que eran genoveses, que tenían una colonia comercial y en barco iban y venían a Génova. Los tártaros no sabían, obviamente, en aquella época cómo se transmitía la peste, pero sí que se pensaban que lanzando con catapultas sus cadáveres muertos por peste a la ciudad, los habitantes de la ciudad iban a adquirir la peste. El caso es que al final se transmite de otra manera, luego lo cuento. Los habitantes de Cafa se infectaron con la peste, tomaron los barcos, al ser una península podían huir en barco y llegaron a Génova. Y en muy pocos años, en los siguientes 50 años, la peste acabó con 1 de cada 3 europeos, aproximadamente 25 millones de personas en unos 50 años. La población entonces de Europa era 70 millones o 75 aproximadamente. Hay estimaciones, obviamente no se tienen datos exactos. La población de Europa venía a ser entre 65 y 80 millones, según las estimaciones, y se estima que murieron por encima de 25 millones de habitantes en Europa. Fue un periodo muy negro porque además no fue un siglo, digamos, al uso. Fue el siglo en el que se inició la Guerra de los 100 años, fue un siglo en el que en los primeros años de esa centuria hubo un periodo glacial. No sé exactamente lo que significa glacial en aquellos periodos, pero hubo un periodo glacial que supuso unas hambrunas muy grandes con otro periodo de alta mortalidad a principios de siglo y se tardó más de 150 años en volver a recuperar los mismos niveles de población que había al inicio de la peste. La peste se transmite por la picadura de pulgas que se infectan a partir de picar a personas o animales enfermos. La peste no la transmitían los cadáveres que lanzaban.
La peste se transmitía por las ratas que iban y venían entre los campamentos de los sitiadores y la ciudad, y las mismas ratas que luego se subían a los barcos. Si ahora mismo se menciona la peste en cualquier ámbito en Europa, el traer un enfermo con peste, por ejemplo, de un país donde todavía la hay, porque hay peste en el mundo, hay peste en África, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, da miedo. Y la gente sigue teniendo angustia cuando se plantea la posibilidad de tener enfermos con peste en nuestro país. Y esto se debe a la historia negra que se generó en aquel periodo, siglo tras siglo. La historia negra que ha quedado como si se transmitiera de generación a generación, porque se oye la palabra peste e incluso en el vocabulario popular se dice esto es la peste, esto es como la peste, todavía Exacto, queda eres más malo que la peste. En el imaginario colectivo. Sí, sí, no es. Y esa historia negra habitualmente tardaba años y siglos en generarse. Actualmente es muy diferente. Si queréis hablamos del ébola o lo dejamos para más adelante, pero... No, pero el ébola, ahí vamos, todo el mundo dijo, llega la nueva peste. Y hay unos datos ahí del presidente Obama que estremecieron al mundo, que dijo, pueden morir, lo dijo Obama, sí, entre 500.000 y 1 millón de personas. Y la gente dijo, viene la peste, esta es la nueva peste, el ébola. Exacto. Y así se ha considerado, y yo tengo la impresión que entre algunas declaraciones desafortunadas, y no será que no admiremos a Obama en tantas otras cosas, acaba de aprobar y le acaban de aprobar el que 15 millones de norteamericanos tengan acceso a la salud. Acceso a la sanidad pública que antes no lo tenían, y por tanto toda nuestra admiración, pero es verdad que fueron muy desafortunadas esas declaraciones, y luego la histeria que se generó, azuzada también por medios de comunicación poco responsables. Sí, ciertamente fueron declaraciones no muy, digamos, técnica o científicamente válidas. Pero sí que es cierto que tuvieron dos efectos. Uno, malo, el pánico que generaron infundadamente, porque eran predicciones basadas en asunciones muy erróneas que se podían haber evitado y que no era necesario, además. El ébola en África ya era suficientemente grave como para generar el miedo, la angustia necesaria para que la gente tuviera una cierta tensión y se establecieran las medidas de prevención, pero tuvieron al mismo tiempo un efecto, digamos, beneficioso. Yo creo que se podía haber conseguido el mismo efecto por otros medios, pero el hecho es que tuvieron un efecto en la inversión que los habituales donantes, los países, los estados y los donantes invirtieran en el control del ébola en África. Eso fue un efecto colateral bueno. El efecto colateral malo fue el pánico que se generó, sobre todo en Occidente. Después vamos a España, pero déjeme decir, vamos a distinguir entre el riesgo real y la percepción del riesgo, porque estábamos hablando aquí en otro momento, decíamos ayer, la realidad es la percepción de la realidad, y si uno cree que la realidad es realmente el riesgo directo, lo percibes y a partir de ahí se actúa, y sin embargo no parece que hubiera tanto riesgo en esta cuestión. Mira, en la gestión de crisis sanitarias nosotros valoramos de forma muy diferente lo que es una amenaza y lo que es la percepción de esa amenaza. Si luego comunicamos bien una cosa o la otra es otro debate. Pero entendemos dos cosas diferentes. Las amenazas reales pueden tener un riesgo de tener o una probabilidad de tener un impacto real sobre la población mayor o menor, pero la percepción que la población tiene de esos riesgos es muy distinto. Y la percepción del riesgo en la población, según algunos estudios que se han hecho sobre el tema, depende de muchos factores, pero depende fundamentalmente de las creencias de la población. Y las creencias tienen que ver con esa historia negra de la que hablábamos, tiene que ver la de la peste, tiene que ver con que la gente perciba la voluntariedad o no de exponerse a los riesgos, tiene que ver con los beneficios que ese riesgo, que exponerse a ese riesgo puede tener sobre la propia población, tiene que ver con la forma en la que se maneja la información, tanto a los técnicos, a los expertos, a los profesionales, como a la población, cómo se comunica, y tiene que ver con la confianza que la población tenga en los que intervienen y comunican esos riesgos. La peste tiene esa historia negra, pero el problema es que el ébola ha generado esa misma historia negra que tardó años y años en generar la peste, la ha generado en unas pocas décadas a base de los métodos de Hollywood. Con películas concretas. Con películas concretas. La más famosa es Estallido, la de Dustin Hoffman, que flaco favor nos hizo, pero desde el año 95 en que se estrenó esta película de Estallido de Dustin Hoffman, yo creo que contabilizaron no menos de 9 o 10 películas en las que el virus que producía la gran pandemia mundial y la gran catástrofe era el ébola. Y hay por lo menos otras 10 o 12 en las que es un virus que no llaman ébola por derechos de autor,
pero que es prácticamente el mismo virus. Entonces, todo eso ahora mismo genera una percepción de riesgo en la población muchísimo más rápida y muchísimo más fuerte de lo que se producía antes. Y yo últimamente estoy equiparándolo, y lo he repetido en alguna ocasión, no sé si es una buena comparación o no, pero es a mí la que se me viene a la cabeza. Yo cuando era crío vi la película Tiburón. La película Tiburón era muy buena, pero el efecto que tuvo en mí es que durante los siguientes 2 o 3 años no me bañaba en el mar, ni en el Mediterráneo. Por si acaso. Entonces, Hollywood genera este tipo de percepción en la población. La del tiburón es casi irrisoria, la del ébola ha sido en algunos casos dramática. Vamos a ir a España enseguida, pero una última pregunta sobre África. Usted dice, se generó, y eso fue positivo en todo caso, muchos fondos para ir a parar allí el ébola en África. Luego, al final, ¿eso ha sido operativo o no? Porque fíjese, yo estaba estudiando hace poco por otras razones el caso de Haití, el dinero está previsto, Clinton hizo una gran gestión, pero no lo entregan porque no se fían de a quién le va a ir a parar el dinero y porque no está garantizada la correcta práctica, las buenas prácticas de ese dinero. ¿Con el ébola han pasado cosas parecidas? A mí te agradezco que saques el tema de Haití, porque creo que lo que ha pasado en Haití, lo que ha pasado en otras catástrofes naturales y en otras epidemias, los efectos siguen estando ahí y hay que seguir trabajando con ellos y creo que no hay que olvidarlos. Con el ébola en concreto, yo creo que ha sido un poco diferente la gestión de fondos. La gran mayoría de los fondos se han gestionado a través de organizaciones internacionales o de agencias de cooperación u ONGs que recibían y gestionaban directamente los fondos. Una parte, obviamente, ha ido a los estados porque necesitaban esos fondos para actuar. Y los estados, de hecho, no es solo lo que han recibido, lo que han invertido ellos ha sido mucho. Yo creo que en este caso la situación ha sido distinta y desde que a final de septiembre el presidente Obama tuvo esas declaraciones desafortunadas, la inversión y el impacto de esa inversión se observa de forma radical. La inversión se inició a mediados de octubre, se recogió en los primeros 15 días y llegó al terreno en 15 días. A mediados de noviembre se empieza a ver un efecto drástico en la evolución de casos en Liberia, un poco menos, pero también muy importante, en Sierra Leona y menos también, pero bueno, no era desdeñable, en Guinea. En enero la transmisión era muy baja en Liberia, de hecho se acabó con el último caso hace ya varios meses. En Sierra Leona y en Liberia se ha llegado a mantener en un nivel muy controlado de muy poquitos casos por semana, pero es cierto que todavía no se ha terminado. Pero ese dinero, en concreto, ¿a qué iba? Usted que dirige emergencia, ¿en qué se aplicaba? ¿Se mandaron muchos más médicos? ¿Se mandaron las pruebas de medicamentos? ¿Qué se hizo? Se han hecho acciones. Primero, envío de profesionales que no había. En estos países los médicos que había eran alrededor de 1 por cada 100.000 habitantes. ¿Uno cada 100.000 habitantes? Un médico por cada 100.000 habitantes. Si no me equivoco, creo que son 4 a 5 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Muchos de ellos se habían infectado y muerto por el virus del ébola. Es decir, hacía falta personal técnico, sanitarios, que fueran a trabajar y a exponerse al problema. Una parte muy importante de los recursos se ha ido en equipos de protección personal de estos profesionales y de los locales que se iban formando para ayudarles. Otra parte importante se ha ido en investigación para conseguir métodos diagnósticos rápidos fundamentalmente y luego tratar de conseguir tratamientos que hasta ahora no han demostrado todavía eficacia o efectividad, pero que están ahí y están tratando de conseguirlo. Otra parte importante, obviamente, en tratamientos de soporte de los pacientes que se iban generando y la construcción de centros de tratamiento. Y luego toda la logística que esto lleva, que es muy importante. Se ha invertido y ha llegado además en los recursos que se necesitaban. Otra parte que se trabaja y que no requiere esos recursos es el hecho de que los países seamos capaces de generar esos recursos humanos necesarios y suficientemente especializados para dar una respuesta eficaz. Y eso depende de que los Estados pongan a disposición a sus profesionales sanitarios que trabajan en sus sistemas de salud para que en la medida de lo posible, porque si hay que cubrir las necesidades locales, obviamente tampoco se puede vestir un santo para vestir a otro, pero que en la medida de lo posible estos profesionales estén disponibles para participar en este tipo de emergencias. Yo antes le preguntaba, ¿cuál es la crisis más difícil? Y usted me ha dicho, el cólera en Mozambique, en ese momento que se le desmotivaba, se deprimían incluso los equipos sanitarios, ¿no? Pero esa fue por el impacto poblacional y el impacto sobre los sanitarios. Fue realmente
O sea, cuando yo llegué a tratar de investigar y de establecer los mecanismos de control de la epidemia, había ingresados en la unidad de cólera de esta ciudad, que estaba pensada para 100 camas, habría ingresadas 1.200 personas. No sé si hay que ser muy gráfico, pero una persona con cólera tiene una diarrea profusa de entre 20 y 30 litros diarios. 1.200 personas en una unidad para 100 personas, había que entrar con botas de agua. Nos podíamos imaginar lo que era, pero ya con la descripción quedamos impactados. Pero sí que es cierto que hay otras crisis que sin impactarme tanto desde el punto de vista sanitario, que es mi área, sí que te llaman la atención por la difícil solución que tienen, y esas están siempre relacionadas con conflictos. Yo estuve en conflictos armados. Yo he estado en varios, pero el que más me ha marcado fue en Somalia. Yo llegué a mitad del año 92. Me llegué a mitad del año 92 y me fui unos meses después de la intervención de la Fuerza Armada de Naciones Unidas, o de la OTAN, y luego Naciones Unidas. Y lo cierto es que el problema de ese tipo de conflictos no es tanto el poder hacer cosas, sino la sensación de impotencia que te da el que sepas que todo lo que vas a hacer en 2 días, en cuanto te vayas, va a desaparecer y no va a tener el impacto que se supone que tiene que tener. Pero al mismo tiempo la población civil necesita que se trabaje con ellos. Y hay una sensación de impotencia, ni siquiera el miedo al conflicto, que ya se ponen las medidas para evitar riesgos. Es la sensación de impotencia, esa sensación de que cualquier cosa que estés haciendo sabes que no va a tener una continuidad suficiente como para que su impacto sea el esperado. Vamos a España, porque en emergencias, ahora hablamos del ébola, pero usted ya participó cuando la gripe A, ¿no? En un momento determinado. Sí, yo llegué a mitad, yo participé en la gestión de la gripe A desde el principio, pero no en España. Yo cuando empezó la gripe A, a principios de la epidemia, yo estaba trabajando en la Comisión del Océano Índico, que es el equivalente en pequeñito a la Comisión Europea. Y yo estaba de responsable de la unidad de salud de esta comisión, que trabaja con los 5 países insulares del Océano Índico africanos. Y llevaba la gestión de la gripe A. A mitad del año 2009 ya me tocaba regresar y a partir de ese momento participé en la gestión desde el Instituto de Salud Carlos III. Y fue una situación diferente a la actual, porque aunque hacía falta mucha coordinación internacional, lo cierto es que las acciones se hacían a nivel nacional y el efecto de coordinación internacional era más de mensajes y de implementación de medidas que de necesidad de intercambio de recursos. Vamos a entrar directamente en España y en el ébola, porque vamos a poner las cosas en su justo punto, comparativamente. Todo el mundo dice, bueno, pero aquí ha habido mucha más histeria, que riesgo real, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar aquí, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo más todavía que en España, ¿cierto o no? Sí, vamos a ver, en España... ¿Y en otros países europeos hubo mucha o la misma que en España? La percepción de riesgo que ha habido en España, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, pero probablemente estaba muy por encima de lo que el riesgo real al que la población ha estado expuesta merecía. Sí que es cierto que hemos estado más expuestos a riesgo que en muchos otros países. España ha tenido casos repatriados y un caso secundario. Ha habido en total casos repatriados en 11 países diferentes, lo que implica que ha habido 11 países donde han tenido casos repatriados, pero casos secundarios solamente ha habido 1 en España y 2 en Estados Unidos. En Estados Unidos la histeria era antes de tener sus casos secundarios. De hecho, yo estuve a final de septiembre en Washington y se percibía un ambiente de miedo, de tensión en todos los niveles, tanto en los técnicos, en los políticos, como en la población, que a mí me llamó muchísimo la atención. Daba la sensación de que estaban en estado de shock, de pánico. Y en España ya habíamos tenido nuestros casos repatriados y había obviamente miedo y tensión y alarmismo, pero ni mucho menos al nivel que yo percibía, y me puedo equivocar, en Estados Unidos en aquel momento. Todo esto cambió cuando tuvimos nuestro caso secundario. Ahí el nivel de tensión y de alarma social en España creció muchísimo. Y volvimos a quedarnos por detrás cuando unos días después de nuestro caso secundario aparecieron los 2 casos secundarios en Estados Unidos, cuando el alarmismo en Estados Unidos ya de nuevo nos volvió a superar. Sí que es cierto que en todos los países lo ha habido, no hemos sido el único.
Sí que es cierto que hemos tenido un riesgo quizás algo superior a otros países, pero realmente, y ahí no me duelen prendas en decirlo, controlado y limitado a una población muy controlada, que eran los sanitarios que trataban a los casos que hemos tenido. Pero sí que es cierto que se generó algo más que en algunos otros países y España fue foco de atención. Justificado o no, no lo sé, pero España durante unos días fue foco de atención mundial hasta que nos dimos cuenta de que no pasaba solo en España, sino que había riesgo de que pasara en cualquier sitio. Con gran riesgo económico, por ejemplo, para el turismo. Con gran riesgo económico, porque en aquel momento yo recuerdo como prensa europea, competidores directos de la potencia turística que es España, que es la segunda, la primera o la tercera, depende en el mundo de los parámetros que se tomen, cómo estaban azuzando realmente ese miedo de decir, cuidado en España que tienes ébola, etc. Sí, obviamente la información cada sector la utiliza de la forma que más le interesa, eso está claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que los países turísticos potentes casi todos han tenido algún caso repatriado y yo creo que eso era utilizable en cualquier lado. Que sea utilizado mejor o peor por parte de unos u otros es diferente. Yo antes cuando le he preguntado la comparativa entre medicina, trasplantes, donación de órganos, pero donación de sangre también, y al llegar a la emergencia usted me ha dicho, bueno, no estamos tan bien, aunque es verdad que otros países no están tan bien. Vamos a dividirlo si le parece. ¿Qué hicimos bien, qué hicimos mal en la crisis del ébola en España? En lo técnico y después en la comunicación, que sería otra área muy interesante a entrar. Empecemos por lo técnico. Bueno, en España vamos a ver, obviamente estamos en una situación de crisis en la que todas las unidades o todos los servicios de cualquier institución con la que hables, todos van a sentir que tienen escasez de recursos, sobre todo humanos. Eso tenemos que partir de ese punto y eso obviamente tiene influencia en la percepción que tenemos de cómo actuamos. Pero lo cierto es que pese a ello, en España se empezó a trabajar con la prevención de los riesgos asociados al ébola desde el día siguiente en la que se tuvo la primera notificación internacional, desde el 24 de marzo del 2014, nosotros ya estábamos preparando el primer protocolo de actuación en España. Se tenía el primer protocolo consensuado con las comunidades, muy trabajado con expertos, el 7 de abril. Obviamente con la información de la que disponíamos en aquel momento. Y luego, obviamente, a medida que aprendes, vas mejorándolo y se van actualizando las diferentes situaciones y los diferentes detalles del protocolo. Pero lo teníamos incluso antes que la mayoría de los países europeos. España no nos durmimos en los laureles, se trabajó y se trabajó bien. Luego todo eso hay que ponerlo en práctica y todo lo que hay en un protocolo no se pone en práctica de la noche a la mañana. Hay un periodo de adaptación. En ese periodo, en algunas zonas se puede trabajar mejor, en otras peor, unas cosas se pueden hacer mejor, otras se pueden hacer peor, pero lo cierto es que, y esto te lo digo porque he estado moviéndome por Europa mucho con esto del ébola, ya antes por mi trabajo, y no lo hemos hecho peor que otros. Algunas cosas mejor que otros, otras cosas al mismo nivel, otras cosas un poco peor, pero en conjunto no hemos trabajado peor. Yo creo que en la parte de evaluación de riesgo hemos trabajado muy bien. De hecho, la evaluación de riesgo que nosotros hemos hecho se ha utilizado por muchos otros países y por las instituciones europeas, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades Europeo, para basarse en la nuestra, igual que nosotros nos basamos en la suya, para hacer la evaluación de riesgo a nivel europeo. El problema es que las que hacen las instituciones europeas se tienen que adaptar a los riesgos reales de los países. Somos 28 países muy diferentes unos de otros y los riesgos cambian de un sitio a otro y hay que adaptarlo. Yo creo que desde el punto de vista de evaluación de riesgo lo hemos hecho bien, hemos sido capaces de obtener la información y el trabajo multisectorial suficiente y suficientemente coordinado. A nivel de gestión de riesgo no se ha hecho mal, hay detalles mejorables y eso se puede hablar en todos los niveles, tanto central como regional como local. Y en comunicación de riesgo yo creo que sí que quizás o no percibimos la bola de nieve que se estaba generando a tiempo o los técnicos no estamos suficientemente formados o capacitados como para trabajar los temas de comunicación y deberíamos a lo mejor. Vamos a entrar, si le parece, en temas de comunicación, concretamente en comunicación, y vamos a superar, obviamente, vamos al fondo del asunto, lo que fue aquellos días el deporte de echarle la culpa a la ministra o a los medios de comunicación, que era lo que básicamente, pero así no se resolvía nada. Usted dice, los técnicos no estamos suficientemente preparados, los periodistas seguramente tampoco, pero los políticos tampoco. Hombre, yo no sé si soy yo quien lo tiene que juzgar. Yo sí que sé
sí que creo, y yo creo que no me equivoco en eso, que tenemos que entender el papel de cada uno. Los representantes de la población son los políticos, son los que están votados y los que legítimamente, los que tienen la legitimidad para la toma de decisiones importantes que requieren inversiones de cierta envergadura. Es cierto que hay actuaciones protocolizadas que no requieren de su participación, pero en situaciones de estas en las que hay muchas cosas no protocolizadas y que no se pueden protocolizar, obviamente los políticos tienen que estar involucrados. Los técnicos, obviamente, tenemos que ser capaces de transmitir la información necesaria y de forma correcta para que las decisiones que se tomen sean las buenas o las mejores posibles, sabiendo que las decisiones que se hacen en el ámbito político no dependen única y exclusivamente de aspectos meramente técnicos sanitarios. Hay muchos otros aspectos que se tienen que valorar. Yo creo que ahí tenemos que ir un poco de la mano y es cierto que en esto del ébola quizás no fuimos capaces de hacer ese consorcio de la forma adecuada o en el momento adecuado, no lo sé. También es cierto que los medios de comunicación, quizás porque no se hizo adecuadamente al principio, quizás porque en España y en concreto en la Comunidad de Madrid había una cierta tensión en la sanidad desde hacía un tiempo, no sé exactamente los motivos y tampoco me gustaría arriesgarme a elucubrar más de la cuenta, pero lo cierto es que en los medios de comunicación también había algunos intereses concretos de utilizar información para otros, quizás otros intereses. No quiero entrar mucho en ese detalle, a no ser que me preguntes más. Te voy a preguntar. Pero lo cierto es que yo creo que fue un desencuentro entre los tres mundos, el político, el técnico y el de los medios de comunicación, que tardó un tiempo en encajarse y en llegar a trabajarse de una forma más correcta. No sé si bien, pero más correcta. Esto es un poco desigual porque yo soy más libre que usted en este sentido, como es lógico, porque ocupa un puesto importante en el Ministerio, ¿no? Yo digo cosas, usted me dice sí, no, a ver. No. De acuerdo. Cosas que veo desde fuera en un análisis de aproximación a este asunto. En primer lugar, estamos primero en la política. Primero, había una bicefalia en este asunto. Por un lado estaba el Gobierno de España, por otro estaba la Comunidad de Madrid y no tocaban la misma partitura. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, primero, yo creo que cuando hay dudas hay que tratar de solucionarlas. No tengo problemas con la pregunta que sea. Si vale. Sé responder, la responderé, si no, no. Gracias. Trabajaban temas diferentes de fondo. La Comunidad de Madrid, como las comunidades autónomas en España, tienen transferidas la gestión de la salud y de la asistencia, fundamentalmente es la parte que está 100% transferida, la salud pública hasta cierto punto también, pero la que está claramente transferida. Y todos entendemos muy bien la separación, es la asistencia. La Comunidad de Madrid tenía que hacer la asistencia sanitaria, pero en este caso la asistencia sanitaria conllevaba riesgos a los que la Comunidad de Madrid aceptaba exponerse a petición de un nivel central. Y eso obviamente requería cierta coordinación y discusión entre la comunidad y el nivel central. Y al mismo tiempo los intereses de la Comunidad de Madrid estaban relacionados con la asistencia la mejor posible para los casos y la protección de su personal, que tenían que proteger y trabajar con ello. El nivel nacional, el Ministerio, trabaja básicamente con los riesgos para la población, asegurando, y dentro de la población también están los sanitarios, con lo cual había claras zonas de solapamiento de las funciones, lo cual puede crear en unos casos una buena actuación, en otros casos fricciones, y otras partes que eran completamente diferentes y cada uno tenía que gestionar de la manera que mejor supiera y que mejor se les dejara o con los recursos que tuviera. Yo creo que sí que es cierto que en algunos momentos no se comunicó con la misma línea de mensaje algunos aspectos, no tanto porque las posiciones fueran diferentes, sino quizás porque no se fue capaz de hablar o de entender los riesgos no sanitarios o no de salud pública a los que se exponían los comunicadores. Es la sensación que yo percibí. No sé si fue realmente la situación, pero yo creo que hubo una especie de angustia de comunicación ante la gran bola de nieve que se había montado
Y eso en algunas áreas, y probablemente en política, me imagino, yo no trabajo mucho en política, pero en política entiendo que eso puede generar un estrés muy superior al que puede generarle un técnico que al final va a contestar de lo que sabe y de lo que no sabe no. Déjeme decir, habría angustia de comunicación, pero también desacierto en algunas expresiones, sí, en su contenido y creo que en el tiempo en el que se dijeron. ¿Sabe que me estoy refiriendo, por ejemplo, a las declaraciones del consejero de Salud de la Comunidad de Madrid? Sí, vamos a ver, yo creo que estábamos en octubre, teníamos nuestro caso secundario en una profesional sanitaria que se había expuesto al ébola, y que era de agradecer y admirar, por tratar a unos pacientes que habíamos repatriado. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento. Que esta profesional sanitaria cometiera algún error o no, que esta profesional sanitaria se infectara o no, y las razones por las que se pudo haber infectado eran completamente independientes de responsabilidades a las que se le pudiera buscar a nadie. Se infectó, sabíamos que la probabilidad de infección era pequeña, pero sucedió. Y yo creo que con ese concepto se tenía que acabar el debate, al menos en aquel momento. En otros momentos, más tarde, se puede tratar de ver qué pasó, por qué pasó, pero no para depurar responsabilidades, sino para que la siguiente vez el riesgo de que pase sea menor. Y yo creo que ahí hubo claramente algunas declaraciones muy desafortunadas que además complicaron luego mucho el trabajo con la paciente, mucho, por la posición que adquirieron tanto la paciente como algunos colectivos de sanitarios que se vieron claramente atacados. Siguiente cuestión que veía en ese análisis. Vamos a ver, es importante que nos demos cuenta, estadísticamente yo creo que es así, que en el momento que entran los técnicos y dejan de hablar los políticos, se recupera por parte de la opinión pública una credibilidad de lo que se está diciendo. Es decir, mi impresión, me gustaría decir, sí, si los técnicos hubieran entrado antes, probablemente esto se hubiera controlado antes. Yo creo que tendríamos que haber ido de la mano desde el primer momento. Ya he comentado antes que la toma de decisiones en situaciones de este tipo que requieren decisiones importantes y con inversión de recursos importantes y con movilidad de personal importantes en muchos momentos, esa decisión no es de los niveles técnicos, pero sí que creo que debíamos haber estado juntos mucho antes. Es cierto que desde que empezó el ébola, que oficialmente se supo del ébola en marzo del 2014, yo en concreto había dado no menos de 15 o 20 entrevistas a medios de comunicación, porque yo no decido a quién comunico o no, solicitudes de los medios al gabinete de prensa del Ministerio, y usted las daba. Y el Ministerio me decía, Sala, va a ir tal medio, da una entrevista. Yo las daba sin ningún problema, pero fueron 15 o 20 intervenciones desde marzo o abril hasta octubre que tuvieron muy poca repercusión. El problema es que en un momento determinado la atención de la población y la atención de los medios se multiplicó por mucho, no sé cuántos millones de veces, pero por mucho. Y en ese momento las 15 o 20 intervenciones que yo había tenido en varios meses parecían nada con las 15 o 20 intervenciones que tenía diarias durante alrededor de un mes. Entonces yo entiendo que quizás tardamos mucho porque no debíamos haber llegado a ese límite en que la información técnica se diera. Hay una cosa que desde siempre... Yo no he tenido una exposición brutal a los medios, yo hago mi trabajo, cuando me dicen que intervengo, pero hay una cosa que yo he tenido siempre muy clara. Yo creo que hay que comunicar, las dudas hay que resolverlas, sean de la población, sean de los medios, sea de quien sea. Los científicos, los técnicos, nuestro mundo es el de la duda y hay que cuestionarse las cosas, si no, no se avanza. Yo creo que las cuestiones son buenas y hay que tratar de resolverlas. Y cuando no se sabe cómo resolverlas, hay que investigar cómo resolverlas. Y eso es bueno. Yo creo que cuantas más dudas y cuestiones se pregunten, mejor. Vengan de donde vengan, mejor si son bien intencionadas o constructivas, pero incluso si son destructivas o malintencionadas, esas dudas son dudas que merecen respuesta. Y siempre he opinado que cuando no hay información suficiente o cuando no se da toda la información que se tiene, eso se reemplaza con imaginación. Y en salud eso es muy peligroso. Y hay algunos medios, y vamos a decirlo también porque hay que ser autocríticos, que le echaban mucha imaginación. Hay algunos que le echaban mucha imaginación.
también a algunos profesionales sanitarios se la echaban. Yo creo que ha sido muy repartido. Yo, si te digo la verdad, en el periodo en el que estuve saliendo en los medios nunca me sentí mal con ninguno. O había preguntas un poco más complicadas, un poco menos complicadas de responder, pero es que yo tampoco tenía nada a lo que temer. Yo sé que de ébola no soy el que más sabe del mundo, ni mucho menos, no soy el que más sabe de España, ni mucho menos, pero sé que estoy en el grupo de los que saben de ébola. Por lo tanto, yo cuando se habla de ébola o se habla de enfermedades infecciosas en general, me siento a priori cómodo, salvo que esté hablando con el tipo del mundo que más sabe de ébola. Ante él yo me callaré y le dejaré hablar. Pero yo sé que sé de enfermedades infecciosas y de ébola en concreto, por lo tanto yo no tengo miedo de hablar de lo que se sabe de ébola y de lo que no se sabe. Y no tengo miedo en explicar qué podemos hacer con lo que sabemos y cuánto de lo que no sabemos es importante para controlar el riesgo, si es que hay algo que sea importante. Y también cuando no sé algo, pues simplemente se dice, no lo sé, y el efecto de no saberlo puede ser este o este. En salud, ya lo he dicho antes, trabajamos básicamente con dudas, estamos en el filo, trabajamos con incertidumbres y tenemos que ser capaces de comunicar nuestras incertidumbres. Los congresos científicos, los artículos científicos, todos estos foros no son para que los científicos engrandezcan sus egos y muestren todo lo que saben, es todo lo contrario. Es para que otros científicos puedan cuestionar nuestro trabajo y ponerlo en duda, para que podamos realmente identificar lo que sabemos y lo que no. Y lo que no sabemos hay que investigarlo. Déjeme que le diga una cosa sobre esta cuestión de cuándo salen los técnicos, que dice usted, tendríamos que ir de la mano, o yo digo, tendrían que haber salido antes. Hay una cosa que desde el punto de vista de la comunicación es clara. Un técnico, los médicos en general, tiene un nivel de credibilidad en la población, está medido en el CIS realmente muy alta y los políticos muy baja. Los periodistas andamos por ahí a la tabla baja también. Entonces, es la verdad. Entonces, si sacas a los técnicos, hay más credibilidad, no solamente de la población, sino también de los propios periodistas. Si sacas a los políticos, estás en la tabla baja y entonces queda abierto el festival. Yo creo que ahí hay una cosa que deberíamos obtener para las crisis. Esas crisis, además, que es verdad lo que usted dice, que hay un repunte espectacular en la presencia de los medios de comunicación. Lo tenemos medido en el estudio que presentamos ayer. Aunque la media al año de la intervención de las noticias relacionadas con salud, investigación, etcétera, son altas, pero nos damos cuenta que hay poco interés normalmente que se dispara cuando hay una situación de una crisis. En ese momento es muy difícil gestionarlo y creo, usted nos dará su opinión y estamos aquí para tratar de sacar lecciones y hacer las cosas mejor la próxima vez, que cuanto antes salgan los técnicos es mejor porque generan, a mi modesto juicio, más credibilidad en la población y más credibilidad en los periodistas, que tampoco tienen ninguna voluntad de hacer daño. En muchos casos hay mucha inconsciencia, muchos errores, etcétera, pero es que no se fían de quién les está hablando. Sí, bueno, yo honestamente como ciudadano, yo también prefiero que salgan los técnicos a explicar la situación. Luego los políticos tienen que decir con la información existente y otra serie de información, medios, recursos, disponibilidades y información que yo no soy capaz ni de controlar, tienen que salir a explicar qué decisiones toman y por qué las toman. Pero sí que es cierto que cuanto antes salgan los técnicos yo también considero que es probablemente mejor. De todas formas, los técnicos podemos llegar a lo que llegamos. No llegamos a todo y hay un momento en el que nuestro campo se acaba y tenemos que ser también capaces de identificarlo. No sería bueno que los técnicos entren en las áreas que no les tocan. Pero sin duda, nadie propone eso. Claro. Vale. Seguimos sacando lecciones, estamos en el final ya de esta entrevista que le agradecemos mucho, en el que podamos encontrar cuáles son algunas lecciones, ¿no?, que nos puedan servir para el futuro, ¿no? Hablar con los medios. ¿Ustedes creen que hablaron suficientemente con los medios? ¿Con los medios se puede hablar delante de un micrófono y de una cámara o fuera de un micrófono y de una cámara? Yo creo que no. Obviamente, al principio, desde luego, no. Hubo un momento en el que ya casi nos hicimos hasta amigos. Sí. Que nos hicimos ya hasta amigos en algún momento determinado. Pero es cierto que al principio no se habló lo suficiente. Yo creo que esto es una cosa de muchos grupos. Están los técnicos, están los
los políticos, están los medios, está la sociedad. La sociedad tiene, además de ser las personas individuales, están las diferentes asociaciones y grupos que representan a grupos sociales o instituciones. Y yo creo que es muy importante que se hable con todos. Y creo que es muy importante que se hable con todos no solo para dar noticias, sino para entender cuál es el objetivo de la comunicación. La comunicación ante riesgos sanitarios, que pueden o no convertirse en crisis. La comunicación ante riesgos sanitarios es muy importante desde nuestro punto de vista para reducir el impacto de la crisis en la población y sobre todo para evitar que se conviertan un riesgo sanitario en una situación de crisis. Si somos capaces de gestionar bien esa información, de comunicarla correctamente, de que la población reciba la información, porque la población, yo creo que son perfectamente capaces de trabajar y de digerir cualquier información técnica que se les dé, siempre que se les dé de una forma correcta. La cuestión es cuando en lugar de población nos dirigimos a las masas. Y hay situaciones en las que tanto los medios de comunicación como los que tenemos que comunicar, por la razón que sea, en lugar de comunicar, lo que hacemos es arengar. Y arengar a una masa es otra cuestión muy diferente de informar a la población. Pero permítame que subraye esto. Hay el plano de las comunicaciones que sabemos y que vemos a través de la prensa, la radio, televisión e internet. Pero hay una comunicación que yo creo que falta, que es muy directamente sentar a un grupo de periodistas, sentar a un grupo de personas que puedan ser en ese momento líderes de opinión, decirles, mira, riesgo de contagio, aquí no tenemos ningún. Pasa esto, vamos a darle la limitación, porque tenemos que luchar con lo que usted planteaba al principio y que a mí me preocupa siempre, que es la realidad y la percepción de la realidad. Mira, yo llevo en el Ministerio 3 años y no sé si esto tendrá que ver o no, pero sí que, aunque hay periodistas relacionados con la salud o que trabajan a aspectos de salud de un nivel excepcional, tengo que reconocer que hay algunos que podrían hacer mi trabajo incluso mejor que yo, de los conocimientos que tienen. Tanto no creo que llegue eso, ¿no? Los hay que sí, no te creas. Pero sí que es cierto que en algunos medios van mucho por rachas. Yo no sé si tiene que ver con la crisis, la precariedad de todas las profesiones, y yo sé que los periodistas, el periodismo es una de las que más afectadas se han visto. No sé si tiene que ver o no con eso, pero sí que es cierto que nosotros deberíamos ser capaces de, junto con los medios, establecer las prioridades de comunicación, los riesgos, qué es importante, qué no, qué comunicar, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y eso se hace hablando con ellos fuera de cámaras. Hacer entrevistas, la hace, cuenta lo que tenga que contar, se marcha y se acabó. No tienes ni por qué mirar a la cara al periodista si no quieres. Pero lo que hay que establecer es un diálogo permanente y constante. Entiendo que estamos todos saturados de trabajo, entiendo que vamos todos corriendo a todas partes, tanto los periodistas como los técnicos, pero yo creo que es importante el que se establezca esos foros de confianza, digamos, en los que los periodistas entiendan que lo que se va a informar es lo que hay, que no se oculta nada. Y de verdad te digo que aunque en algunos casos pueda parecerlo, lo cierto es que al menos en las áreas que a mí me competen, yo trabajo ahora mismo en riesgos y alertas sanitarias y la gestión y la evaluación de los mismos, en las áreas que a mí me competen yo no he percibido en ningún momento que se haya ocultado nada. Sí que no se ha comunicado bien, vale, pero de verdad que yo no he percibido que en ningún momento se haya ocultado nada. Entre las recomendaciones de este estudio, ustedes lo recuerdan cuando lo presentamos ayer, estaba que comuniquen mejor y hay que hacer más cursos, digámoslo así, para los médicos, para los periodistas también, para los portavoces de la industria, y decíamos, es muy importante, sugeríamos una recomendación expresa, que haya que se facilite el contacto entre médicos, informadores y la industria farmacéutica. Porque en ese contacto, sobre todo, ganaremos confianza. En ese sentido lo planteábamos. Porque si no, las desconfianzas son muy malas consejeras a la hora de comunicar. Yo creo que es fundamental. Antes mencionabas que los médicos tienen mucha credibilidad, los políticos, los medios de comunicación poca. Sí, yo no he leído la encuesta del CIS porque no tengo mucho tiempo, pero sí que hace unos años estuve leyendo algún estudio sobre la credibilidad de los informadores en crisis sanitarias. Y sí que es cierto que los médicos, y cuanto más prestigio tienen, profesores catedráticos de hospitales universitarios son los que más, el médico de cabecera se confía mucho en él, se tiene también mucha credibilidad a lo que diga, y es verdad que los políticos tienen muy poca, los medios de comunicación un poquito más, y luego intermedio hay un montón de grupos.
Y es cierto que eso se tiene que mejorar y se tiene que conseguir. La industria tiene, según lo que yo conozco, credibilidad en lo que dice, pero la gente no confía en ellos, obviamente porque hay intereses. Entonces, todo eso se tiene que mejorar y se tiene que ver cómo arreglarlo. Pero hay un detalle, mira, yo hace unos años estuve hablando con una periodista, no me acuerdo en aquel momento en qué medio estaba, había estado muchos años en la EBC en Inglaterra, y me decía, es que los técnicos tenéis que aprender lo que los medios queremos que comuniquéis. Y yo le dije, a lo mejor no es así la cosa, a lo mejor los medios tenéis que hablar con nosotros para saber qué es lo que tiene sentido comunicar. Y yo creo que es una cosa bilateral. Es cierto que nosotros tenemos que aprender a comunicar como un medio necesita que se comunique para que tenga el atractivo suficiente. Titulares, con ejemplos. Pero al mismo tiempo, los medios tienen que entender, cuando hablan con los técnicos, qué tiene sentido comunicar y no buscar solamente lo que es espectacular, sino lo que tiene sentido comunicar, que a veces es lo mismo, pero a veces no. Lo compartimos. Una última pregunta, como hemos empezado en un plano general, después hemos venido a España, pero en un plano general le pregunto, ¿hay más crisis sanitarias en el mundo ahora o simplemente hay más comunicación sobre las crisis y eso nos lleva al convencimiento de que efectivamente existen en mayor número? Las crisis pueden ser de varios tipos, locales, regionales, nacionales, internacionales. Ahora mismo hay más crisis que superan el ámbito local, pero al mismo tiempo son de menor magnitud que las que había hace unos años. El mundo ha cambiado muy rápidamente, desde lo que hablábamos antes de la peste hasta principios del siglo XX, o a principios del siglo XVIII, hubo una evolución muy lenta de los avances en salud y en salud pública y en control de enfermedades. A partir del siglo XVIII y sobre todo a partir del siglo XX ha habido un impacto brutal en la salud de la población que ha tenido un impacto muy grande en el mundo que conocemos. La población entre 1800 y 1900 se incrementó un 50%, de aproximadamente 1.000 millones a aproximadamente 1.500. Entre 1900 y el año 2000 se multiplicó por 4, 6.000 millones. Y en el año 2011 éramos ya 7.000 millones de habitantes. Los aviones, los medios de comunicación, los sistemas de producción, todo esto ha hecho que los riesgos a los que antes nos exponíamos a nivel local hayan dejado de ser locales. Vivimos en un mundo completamente diferente. Pero al mismo tiempo tenemos unos medios técnicos y tecnológicos de detección y de control de esos riesgos. El nivel de salud ha aumentado muchísimo, con lo cual tenemos ya miedo a perder ese nivel de salud. Y la capacidad técnica se ha incrementado muchísimo. Esas dos cosas conllevan que la población sea muchísimo menos tolerante a los riesgos y a los problemas sanitarios. Con lo cual, lo que a lo mejor hace 40 años era un problema local o un problema sanitario más o menos grande, ahora mismo pueden ser crisis tremendas de salud pública. Y lo percibimos como una amenaza. Y lo percibimos como tal. Pero es cierto que ese cambio global que ha habido en el mundo hace que el número de esas crisis sea mayor, de menor impacto, pero mayor. Fernando Simón, vamos a concluir esta magnífica conversación que le agradecemos mucho diciéndole dos cosas. En primer lugar, muchas gracias. Y en segundo lugar, yo como ciudadano, y supongo que todo el mundo aquí, nos quedamos muy tranquilos de que usted esté al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.